Yo sé que unir el capitalismo y el comunismo puede sonar bastante extraño. Sin embargo, los fines en el capitalismo y el comunismo son en realidad muy parecidos. Ambos buscan seres autónomos que puedan generar asociaciones sin coerción. Ambos buscan la igualdad bajo ciertas condiciones. Ambos buscan la autorrealización humana. Yo sé que los capitalistas a ultranza y los comunistas a ultranza ahorita me están lanzando improperios mentalmente. Acá tenemos que diferenciar el comunismo ideal y el capitalismo ideal de lo que efectivamente fue el comunismo y el capitalismo. A lo mucho el comunismo en la realidad fue un socialismo autocrático y a lo mucho el capitalismo real fue un capitalismo con ciertas regulaciones en algunos países, pero con violencia, incluso autocracia en otros. En este video explicaremos 2 puntos. 1. Los ideales del comunismo y del capitalismo. 2. Cómo ninguno de los 2 ideales, por más buenos que sean, son realizables si estas medidas no se dialogan antes y se prueban para poder hacerlas posibles. Ahora tomen en cuenta que estoy intentando ser lo más caritativo posible con las posturas del capitalismo y del socialismo. Y entiendo perfectamente que cada una tiene una diversidad gigantesca de variantes. Pero en aras de intentar hacerlas dialogar, voy a intentar ponerlas en la forma mejor argumentada. Sin más que decir, comencemos. El thumbnail de este video es capitalismo amigo del socialismo. De hecho, como digo, se parecen bastante, pero comencemos con un video pequeño antes de la primera parte, que es los ideales de cada uno. Veamos este video hermoso del amigo Milei. Por un lado, el socialismo, basado en la envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad ante la ley, el robo y por sobre todas las cosas tratar de igualar a los que somos desiguales. Consecuentemente, un sistema violento que siempre se aplicó por la fuerza y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado. Milei presenta una versión bastante caricaturizada del socialismo y comunismo, pero de hecho hay muchas cosas que decir sobre cada forma de gobierno, y la primera, en este caso que vamos a explicar, es el liberalismo, puntualmente el previo al de Milei, porque el fin, como dijo Milei, es proteger la libertad de la propiedad privada, de poseer cosas, porque eso nos da libertad de poder elegir nuestro propio camino como individuos autónomos, o sea, individuos que se ponen una ley a sí mismos y se gobiernan por sus reglas, siempre y cuando no violentando las otras. Por eso habla del tema del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Más aún, el liberalismo propone que tenemos que proteger la propiedad privada porque eso descentraliza el poder y ya no está centrado en un estado que podría ser coercitivo, y lo distribuye en varias esferas para que varios tengan poder a la vez y sea multipolar el poder en lugar que esté concentrado en un estado que podría ser tomado como todopoderoso. Pero claro, no es un proyecto neoliberal. El liberalismo lo que le pide es que se nivele el piso a todos con algo llamado derechos. Los derechos son bastante liberales. No atacan al statu quo, lo que hacen es proponer que funcione el statu quo, pero centrado en defender a los individuos con más debilidad. Y para eso se crean los derechos. Y también se intenta evitar el abuso de ciertas empresas que podrían tener tanto poder como el Estado, y se tiene que evitar que se centralice el poder en solamente una empresa. Por eso hay ley antimonopolio, ley antidumping, porque se intenta que no haya una libertad para oprimir. El liberalismo es antiabuso, pero no solamente del Estado, también de las empresas abusivas. Pero cosa diferente va a ser el neoliberalismo. Y acá pongo la imagen caricaturizada del neoliberalismo con Thatcher y Reagan. Claramente tienen una postura de desregulación, pero sin ningún coto posible. Y es distinto, me parece, a las posturas más de Friedman o Buchanan o de Hayek. El problema para el neoliberal, tanto como para el liberal, pero más para el neoliberal, es la coerción del Estado, que puede regirse por una maquinaria demasiado grande, que puede ejercer poder por lo grande que es y por lo omniabarcativa que es. Agarra educación, agarra la salud, agarra el derecho a la vivienda, agarra todos los derechos y podría trastocarlos. Entonces hay que evitar que se ejerza coerción a partir del Estado, y para eso es la liberalización de todo. Claramente ellos usan
la definición de libertad como únicamente negativa. Tenemos que evitar que alguien nos ataque y sea coercitivo contra nosotros, porque el problema principal político y económico es el abuso del poder. E incluso contra empresas, porque incluso Hayek va a proponer en algún caso sindicatos, pero se centraban más que nada en el poder que les parecía más peligroso, que era el del Estado. Y son tan críticos con el Estado que van a decir que el Estado tiene que ser incluso mínimo, chiquitito. Porque incluso para generar derechos en las personas, idea con la cual están de acuerdo ellos, no lo puede hacer el Estado por el problema de la coerción. Es mejor dárselo a privados y que el Estado vigile que cumplan esos derechos. Un buen ejemplo podría ser la educación en Estonia, que hace que los privados compitan por algún favor del Estado. Pero esa competencia es la que genera que haya cierto manejo del Estado, pero también poder de las empresas para poder descentralizar la medida. Y de hecho puntó muy bien en Pizza, Estonia puntualmente. Hayek y Friedman han defendido incluso una renta básica universal, porque enfatizan que el Estado tiene que dar los mínimos para la libertad, aunque tampoco tanto. Y les parece más importante la igualdad y la autorrealización mediante el impedimento del abuso. Recuerden, autorrealización, igualdad, impedimento del abuso. ¿No es parecido a algo que ya conocemos? En efecto, sí, también es parecido a la fórmula más socialista. Socialismo también tiene que ver con esta búsqueda de que no haya coerción. En este caso, de la empresa. Claramente está asociada con un Estado muy puntual, el Estado burgués. El problema principal para el socialismo no es la propiedad en general, sino la propiedad de los medios de producción, es decir, las cosas que usamos para producir riqueza. Si, por ejemplo, es un aserradero, ¿quién tiene la planta de aserradero? ¿Quién tiene las maquinarias? ¿Quién tiene la capacidad de poder comprar la madera para poder refinarla y poder venderla? ¿Y quién tiene el poder para poder pagarle un sueldo muy puntual, como si fueran herramientas, a los obreros para que trabajen y ya está? El problema principal para el socialismo es ese. Para un socialismo de Estado, la sociedad debe estar representada y vigilada bajo quienes ellos elijan y que estos se encarguen de monitorear la producción, teniendo la propiedad de los medios de producción. En otras palabras, la gente elige a los que están en el Estado y participan, al menos idealmente, y mucha gente intenta decir que China hace eso, pero en verdad no lo hace, sino que es una apariencia de eso, para que estos ciudadanos tengan una interpelación fuerte al Estado y puedan decirle qué hacer. El Estado o la gente sería lo que el Estado es, porque está muy cercano, como una representación de lo que la gente quiere, en teoría. Y que este Estado vigile todos los medios de producción para que pueda ser equitativo la forma en la cual estamos usando nuestro poder de sociedad para crear recursos y que esto sea adecuadamente distribuido en la sociedad. Si es que no se hace eso, los que poseen los medios de producción no van a buscar maximizar la mejora de la sociedad. Lo que van a buscar es maximizar su bolsillo propio. Las ganancias están por encima de las personas. Cuando hay una sociedad en la cual el capital lo tiene un puñado de personas pequeño, lo que se logra es que la mayoría de personas no cumplan sus fines, sino que lo cumplan únicamente aquellos que tienen el capital. Igual acá se enfatiza cuidar a la población contra los abusos de poder, no del Estado en este caso, pero sí de los empresarios, y que por medio de la democracia, la igualdad, la comunidad y la solidaridad intentemos crear, en algunos casos, un socialismo que sea funcional para la gente, o la transición hacia el comunismo, que sería la otra fase, en alguna teoría, del socialismo. Pero claramente siempre hay un crítico molesto que es el amigo anarcosindicalismo. ¿Y les parece, para empezar, irreal lo que están planteando los socialistas de un cambio de poder tan fuerte como es intentar arrebatarle los medios de producción a la gente que tiene más riqueza en el mundo? No requerimos un cambio estatal que sea demasiado grande, sino sindicalizar a las empresas con sindicatos sin cabeza. E incluso tomar la empresa si se puede, según varios anarquistas, pero al menos hacer sindicatos que sean anárquicos, o sea, sin ningún jefe. El problema de la sociedad humana para un anarquista es que siempre pensamos que tiene que haber un jefe. Y de hecho, autoridad sí hay, pero tiene que ser momentánea, porque centrarse en un jefe como si fuera la única posible cabeza inteligente en toda la sociedad es menospreciar a toda la sociedad. Para un anarquista, tanto la empresa como el Estado son formas de coerción contra la población, que ya de por sí es libre y que sí puede ser política y puede pensar. Para eso debe poseer
los medios de producción. Pero no un Estado, sino la gente. Y que la gente, de forma anárquica, sin ningún jefe, vaya rotando en autoridades, según algunas posiciones anarquistas, y comience a formar una organización que sea justa y que sea legítima por la aprobación de toda la gente involucrada. Este es el cambio de una empresa normal, jerárquica, autoritaria, como es toda empresa en el mundo, hacia una cooperativa del tipo anarquista. Que no haya jefes, que haya un jefe rotativo, que haya solidaridad, empatía. Se busca en este caso igual liberarse de la coerción, en este caso tanto del Estado como de las empresas. Tomen en cuenta, todas las posturas son anti-abuso, pro-igualdad inicial, defensores de la libertad frente a entidades que centralizan el poder. Eso ocurre desde el liberalismo, pasando por el neoliberalismo, también el socialismo y también el narcosindicalismo y también el comunismo. Tienen esta postura de libertad, de anticoerción. La diferencia más fuerte quizá es que en las posturas más de izquierda se enfatiza la comunidad y la solidaridad como componentes intrínsecos de la sociedad, frente a que posturas capitalistas no lo enfatizan y quieren que sea una sociedad libre de abusos, pero de individuos autónomos que se van asociando después de ser autónomos recién. La asociación es una característica posterior para el capitalista y para el anarquista o para el comunista es una característica intrínseca previa del humano, el ser solidario y ser comunitario. Y antes de seguir, miren, estoy azul por ti, estoy azul para hacer show. Así que por favor, suscríbete, dame un like, dame un comentario, lo que sea, pero hazme saber que existes. Abracitos. La parte 3 es el asunto de lo real. Yo creo que más allá de muchos asuntos de teoría, de debate que puede haber sobre qué cosa es mejor en el capitalismo o el socialismo, yo creo que hay un problema puntual con los dos, que es que no se critican lo suficiente entre ellos y no dialogan y se atacan como si fueran posiciones que a ultranza ya están verdaderas sin ninguna comprobación posterior. Veamos acá un extracto pequeño sobre un debate de Marx y Bakunin, muy bien hecho por Conceptos Básicos, que es una página en YouTube. Una vez que el capitalismo haya sido derrotado, ¿cómo sería la sociedad ideal que propondría? Mi sociedad ideal es una sin Estado, sin jerarquías y sin propiedad privada. Estaría basada en la libre asociación de individuos y comunidades, donde cada uno contribuye según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Ese es Bakunin, por si acaso, no Marx. Bakunin es más anarquista. La autogestión, la mutualidad y la cooperación voluntaria serían los pilares de esta nueva sociedad. La sociedad comunista que propongo también sería sin clases y sin Estado, pero alcanzada a través de una fase de transición con la dictadura del proletariado. En la fase final, todos los medios de producción serían de propiedad común y cada uno trabajaría según sus capacidades y recibiría según sus necesidades. La abundancia y el desarrollo pleno de cada individuo serían los objetivos final. Opresor. Lo he oído, ¿eh? Oiga, moderador, diga algo. Entonces veo que Bakunin busca una revolución que lleve a la autogestión directa y Marx plantea una transición estructurada hacia el comunismo. El tema de transición estructural es lo criticable según Bakunin. Criticable por muchas razones, pero parece más el asunto de la teoría, que es lo que más le molesta a Bakunin. Acá pongo ambos, el amigo Marx por un lado y el amigo Bakunin por el otro. En mi opinión, las críticas de Marx al capitalismo son muy buenas. Demuestran un conocimiento clarísimo y muy puntual sobre cómo es el capitalismo realmente. Es un análisis muy bueno. El problema es la postura dialéctica que usa para predecir cuál sería la mejor sociedad. Parece que por una elucubración lógica actual ya podría predecir cuál sería la mejor. Y algunos han interpretado, sobre todo los ortodoxos, que podría ser un tipo de ciencia sobre la mejor forma de hacerlo. Y luego cuando uno le dice, mira, acá fallas, no, pero este es un fallo del cual se puede aprender y de forma dialéctica llegaremos a lo mejor. Pero no sabes pues cuál va a ser la mejor forma de hacer comunidad. No lo sabes todavía, porque aún hay muchas premisas, muchas conclusiones, muchas ideas que no has visto porque todavía no sabes lo que no sabes. Tienes que dialogarlo y probarlo. Entonces yo no sé cómo hacen esto, pero parece que es un tema de esta, más que idealismo, este optimismo de Hegel, de poder encontrar la lógica del mundo y entenderla como dialéctica y con eso autorizarnos para hacer o para decir qué cosa va a seguir. Hegel no dice eso, pero han creído que se autoriza a decir lo que va a pasar en el futuro y qué es lo mejor que se va a hacer a partir de lógica actual. Con esa idea no estoy muy de acuerdo. Y creo que Bakunin da en el clavo.
Porque Marx defendió, en la época de Bakunin, que el Estado era compatible con el socialismo. Luego lo critica en la crítica al programa de Gotha, pero en el momento él creía firmemente que el socialismo era parte y compatible con el comunismo. Y luego se dio cuenta, justamente por la crítica de Bakunin, que el Estado también es una forma de opresión. Y el problema no es solamente que el Estado oprima, sino que asumimos que una teoría, por su propio peso, va a llevar a ciertos cambios que tienen sentido ya de antemano, sin haberlo discutido laboriosamente con mucha gente, porque llegar a decir cuál es la mejor forma de hacer política supone ver demasiadas opiniones e incluso las del futuro que todavía no sabemos cuáles son. ¿Cómo llegas tan rápido a decir, bueno, el comunismo como paraíso es lo mejor? Lo que va a decir Bakunin es que la teoría no es suficiente. Y lo que hay que hacer, bueno, para él, yo no estoy de acuerdo con eso, pero para él es destruir todo lo que hay como Estado y empresas y empezar de cero. El empezar de cero implica pensar en organizarnos todos con lo que hay de retazos de la sociedad anterior destruida. Porque hace falta que factualmente las comunas se organicen, pero realmente, no con una idea de antemano, sino organizándose y probando, usando teoría, intentando aplicarla y viendo cómo falla para ir mejorándola. Es una forma más legítima y realista de organizar la sociedad. La idea es que aquí y ahora se haga el cambio. No estar pensando en, bueno, vamos a hacer una teoría muy buena para poder decir cuál va a ser el mejor cambio. Hay que hacer la teoría, por supuesto que sí, pero hay que probar la teoría y ver si va funcionando con todas las contingencias que uno a uno sabe que existen cuando uno aplica una teoría. Y en este caso se puede hablar sobre el asunto de la necesidad de democracia y de la política. La política supone manejar demasiados intereses a la vez. La perspectiva de Bakunin pesa porque nuestras discusiones ideológicas se encaprichan con ideales solitos sin atención a debates particulares y a pruebas de que la teoría está funcionando o no lo está haciendo. Más aún, al problema de la política también. Debatir con el otro es debatir con aquel que te contradice de forma central. Es hablar con el que no está de acuerdo contigo por completo. Eso es hacer política. Notar que también lo que él opine, aunque esté errado, y que si Dios supiera qué cosa es errado y qué es verdadero, y pudiera decir el otro está factualmente errado, es su perspectiva. Hay que valorarla como suya. Hay que debatirla y decir, vamos a contrastar ideas, intentar debatir con ellos. Las posiciones se enfrentan para matizarlas, no para invalidarse como absurda de por sí, solamente porque no cumple mi canon, sino entenderla, comprenderla, hallar lo que tiene de contradictorio en su teoría y también en la mía. Es intentar buscar la verdad juntos. Los que están cegados por una sola ideología y que no pueden ver que su teoría tiene problemas, lo que van a hacer toda la vida es invalidar las ideas ajenas sin ser caritativos con esa idea e intentar buscarle un sentido para poder dialogar con ella, es decir, intentar entender las bases de su teoría, contradecirla internamente o en todo caso intentar contrastarla con la que yo tengo de posición que puede ser antagónica, pero hay que dialogar e intentar hacer intersecciones con la otra teoría. Pensar que tú tienes la verdad de por sí es no estar abierto al error. El diálogo lentamente genera acuerdos, pero tiene que producirse el diálogo para que afloren esos acuerdos y no pensar de facto que yo tengo mi posición como la mejor del mundo y que esta va a salvarlo. No solamente eso es ser, no solo egocéntrico, sino ni siquiera buscar la verdad, ni siquiera intentar construir. Estar cegados ideológicamente es guiarse por el abuso que ustedes tanto, capitalistas como comunistas, intentan extinguir. El dejar de ser abusivos comienza con intentar no abusar y no invalidar al otro. Que tengan buen día.